ni me digas, ahorita estoy llevando un asunto de Orpi y el administrador de de Tlane, no, me salió con una respuesta un tanto cuanto rara. Y nosotros así de, es en serio. Y ahorita ya me dieron la indicación de que pues lo que tenga que ser y hasta donde tenga que llegar. Ya estamos en grabación en Facebook, disculpe. Sí, creo que ya sé, hasta aquí que ya luego platicamos. Buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a Universidad INADEG Campus León. Es un placer que el día de hoy nos acompañen. Con nosotros está el día de hoy el doctor Ángel Medel Infante, que impartirá la ponencia de Derecho Penal del Enemigo. Para su presentación, por favor, presento al rector, doctor Faustino Guerrero Posadas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a Universidad INADEG, Campus León. Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias a nuestro buen amigo, el doctor Ángel Medel Infante, que nos apoya con esta conferencia magistral, el Derecho Penal del Enemigo, y desde luego, un compañero que ha destacado muchísimo a nivel república, eh, con la dogmática penal, con la argumentación y sobre todo también en el proceso penal accessorio. Agradezco mucho, amigo, por haber aceptado el estar con nosotros compartiendo tus conocimientos. Sean cordialmente bienvenidos a esta Universidad INADEG. Les deseo el uso de la voz a la licenciada Isaí para el efecto de que lea unas pequeñas síntesis curricular de nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les daré una breve síntesis curricular de nuestro ponente. Es licenciado en Derecho por la UAM, maestro por el INACIPE y candidato a doctor por el INACIPE. Doctor en Derecho, profesor en varias escuelas judiciales e institucionales educativas en México. Doctor, le damos la más cordial bienvenida nuevamente y se queda con ustedes el doctor Medel. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias a INADEC Campus León por invitarnos a platicar con ustedes y a mi estimado amigo Faustino Guerrero Posadas por la cuestión de la invitación para poder estar con ustedes. Pero bueno, entremos a materia. Miren, para poder hablar del derecho penal del enemigo, pues necesariamente tenemos que hablar de manera previa o anticipada sobre el proceso de globalización. Debemos de recordar que con motivo de la gran aldea global, automáticamente esto favorece los procesos de migración de personas, favorece los movimientos de dinero y pues esto no puede ser una excepción también para la delincuencia. Esto ha traído como consecuencia de que muchos grupos delictivos pues tengan injerencia en diversos países, ¿sí? Entonces se busca la forma de poderlos afrontar. Para esto debemos de recordar que el Estado como tal tiene una serie de lineamientos en donde busca, decíamos, poder afrontar, poder atacar este tipo de situaciones. Recordemos que para esto implementa la famosa política criminal, la cual tiene que ser entendida como un conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de otras índoles establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad. Algunos dirán que este tipo de definición, por ejemplo, de la política criminal, es una definición errónea
o que en su caso se hace referencia solamente a mantener bajo límites tolerables la delincuencia. Esto no es un error, porque recordemos que estamos inmersos dentro de lo que se conoce como un Estado social y democrático de derecho, en donde en aras de esta democracia, la gente tiene la posibilidad de disentir incluso de la perspectiva estatal. Entonces, si la gente tiene esta posibilidad de disentir, obviamente, pues no va a estar de acuerdo con todo lo que el Estado implemente. Recordemos que como un matiz de esta situación, la gente tiene, entre otros, lo que se conoce como una objeción de conciencia. Pero bueno, eso es por la cuestión de carácter democrático. Decíamos, a través de esta política criminal se busca mantener bajo determinados límites dentro de lo tolerable la delincuencia. Dentro de las teorías o de los lineamientos que aplica esta política criminal, tenemos lo que se conoce como el derecho penal simbólico y tenemos, entre otras corrientes, lo que se conoce como el punitivismo. De acuerdo al derecho penal simbólico, se nos dice que la ley penal como tal cumple una función simbólica. Esto es, eh, como el Estado como tal no tiene la posibilidad de poder afrontar la totalidad de los delitos, y esto genera materialmente un problema de inseguridad ciudadana de carácter general, o en su caso, contra un determinado sector en particular, es necesario que el Estado como tal genere un proceso de legitimación, ¿sí? Tiene que legitimar que efectivamente está trabajando en aras de pues, los gobernados, ¿sí? En aras de lograr, decíamos, esta disminución del delito. Es por ello que se establecen una serie de reformas a la legislación penal, entendido esto como un medio barato, inmediato, o incluso, entre paréntesis, vamos a decir, efectivista, con el cual se pretende afrontar el delito. De ahí que se diga que tiene un potencial de carácter simbólico, porque lo único que se pretende a través de este tipo de medidas es proyectar a la ciudadanía la confianza de que sus gobernantes están haciendo pues todo lo que está dentro de sus manos para poder eh, controlar el problema. Entonces, se está utilizando materialmente el derecho penal de manera simbólica, ¿sí? Para poder tutelar, decíamos, bienes jurídicos que pueden ser considerados sensibles, y con ello, decíamos, darle una perspectiva social de que efectivamente se está haciendo un trabajo adecuado para poder atender a la criminalidad. ¿Por qué decimos que es una cuestión de carácter simbólica y no necesariamente real? Miren, si quisiéramos afrontar el delito, o si se quisiera afrontar el delito con todo lo que esto conlleva, sabemos que la forma o el mecanismo para lograrlo, pues no es a través de una reforma. Eh, si tomamos en consideración la cantidad de gente que se encuentra en estado de necesidad o que en su caso vive con pues, en una situación de extrema pobreza, podemos decir que mucha de esa gente, derivado de su situación en particular, pues al no encontrar trabajo, al no tener oportunidades este, para poder salir de la situación de pobreza, entre otros, delinquen, ¿sí? Hay algunos que es por flojera, me queda claro, ¿sí? Pero a lo que vamos es de que el Estado, para poder afrontar el delito, se supone que tiene que buscar diversas formas para lograrlo. Cuestiones de educación, vamos a culturalizar a la gente, vamos a darle trabajo, vamos a tratar de satisfacer sus necesidades. O sea, el Estado tiene que implementar medidas de carácter económico, político, social para afrontar el delito, que tienen mayor efectividad que modificar la legislación penal. Entonces, se vende la idea desde el punto de vista social que modificando o cambiando la ley, incrementando las sanciones como tal,
pues materialmente el Estado está trabajando, el Estado está cumpliendo con este objetivo. Cuando, reitero, el hecho de que se modifique la legislación para incrementar las sanciones, pues eso pues no sirve o no necesariamente desalienta al delincuente para evitar que se sigan cometiendo delitos. Comentábamos que otra de las vertientes correlacionadas a la política criminal es lo relativo al punitivismo. Decíamos, por una parte tenemos el derecho penal desde el punto de vista o con el carácter simbólico, y por otra parte, decíamos, tenemos el punitivismo como tal. Este punitivismo nos señala que para poder afrontar el delito como tal, para que el derecho penal pueda ser, o se pueda considerar efectivo, necesariamente tenemos que, por una parte, aplicar las normas, pero también tenemos que endurecer las normas ya existentes. Entonces, vamos a decir que se tiene un clima punitivista cuando se tiende a esta postura, o sea, vamos a criminalizar, reitero, determinadas conductas incluso no consideradas como tal, y además las que existen vamos a incrementarles la sanción. De tal manera de que se visualizaría que la criminalización pues es uno de los pocos criterios políticos criminales, decíamos, para poder afrontar el delito, ¿sí? Entonces, la forma de también luchar contra esta criminalidad es con este sistema. Esto puede ser visualizado que no es una cuestión única y exclusivamente de México, sino que esto puede ser visualizado en otras latitudes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ellos manejan la famosa regla de los 3 strikes, ¿sí? En donde alguna persona que ha cometido las famosas felonies en 3 ocasiones, incluso puede sufrir de una cadena perpetua en sentido estricto. ¿Por qué? Por su interés cotidiano o reiterado a cometer delitos. De la suma de estas dos corrientes, lo que es el punitivismo, que tiene que ver con el incremento de la sanción, y el derecho penal simbólico, en donde decíamos que el derecho penal es utilizado como un símbolo para poder decirle a la población que estamos atendiendo al delito como tal, surge, de la suma de los dos, surge lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. ¿Sí? Entonces, de esta unión de estas dos corrientes político-criminales, surge, decíamos, este tipo de derecho penal. Este derecho penal tiene una dimensión de carácter práctica, ¿sí? Y esto, decíamos, se puede materializar o se puede visualizar pues en la legislación antiterrorista de diferentes estados. Y se proyecta, o en su caso podemos decir que tiene un mayor vigor a raíz de los ataques a Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Para poder entender la diferenciación de este famoso derecho penal del enemigo, tenemos que diferenciar esta corriente con lo que se conoce como el derecho penal común, en donde en este derecho penal de carácter común vamos a considerar al reo o aquella persona que delinque como un ciudadano común y corriente que lleva a cabo un atentado en contra de la norma penal al momento de cometer el delito. De tal manera de que ante esta comisión, el Estado como tal tiene que reaccionar estableciendo medidas punitivas de intervención, decíamos, por tratarse de un delincuente común. Por esta característica, se parte que si bien el sujeto transgrede una norma de carácter penal, ello pues no lo sitúa fuera del sistema institucional del Estado, ¿sí? Se considera que esta persona pues pudo haber delinquido por muchos factores, ya sea por un beneficio de carácter económico, para satisfacer una necesidad de carácter sexual,
por venganza, durante una afrenta personal, ¿sí? Pero esta conducta, aun cuando se puede considerar injusta, no tiene como objeto acabar con la estructura política del poder público legalmente establecido. Por esta situación, como no tiene este objeto o finalidad, el sujeto que comete el delito se le considera un ciudadano. Y ante eso, este sujeto pues va a tener a su favor una serie de derechos que son considerados inviolables, que son propios de este sistema democrático, ya que, como habíamos comentado, su comportamiento no pone en tela de juicio el orden social constitucionalmente establecido. Entonces, a este sujeto, pues, le vamos a respetar sus derechos, ¿sí? Le vamos a, lo vamos a favorecer con la gama, pues, de derechos, garantías que se establecen a su favor. Pero, en contraposición de esta postura, vamos a encontrar algunos otros sujetos, los cuales su comportamiento como tal, pues pretende destruir el sistema político, pretende destruir la institución del Estado, su sistema normativo, ¿sí? Ante esta situación, eh, se parte de la postura de que estos sujetos pues no pueden tener o no se les puede otorgar la condición de ciudadanos, llegándose incluso a afirmar por este tipo de teorías que estas personas ni siquiera debiesen de tener consideración como si se tratasen de personas, atendiendo propiamente dicho a su peligrosidad para el sistema. En consecuencia, atendiendo a, reitero, que tiene como finalidad afectar el Estado como tal, eh, pues no les vamos a otorgar los mismos derechos que le corresponden a un ciudadano común y corriente, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una diferenciación, ya que el Estado, decíamos, no está ante un ciudadano, sino que está ante un enemigo, ¿sí? Entonces, por el hecho de esta circunstancia, necesariamente tenemos que hacer una guerra contra el enemigo. Eso es lo que nos dice pues el teórico de esta corriente, que en este caso estaríamos hablando de Jacobs. Entonces, por esta situación, por el hecho de que el sujeto como tal eh, pretende desestabilizar al Estado, no lo podemos tratar como cualquier delincuente común y corriente, sino que necesariamente lo tengo que tratar con una visión diferente, ¿sí? En donde la coacción va a ser la regla. Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden decir que la coacción también existe dentro del derecho penal del ciudadano como tal, decíamos, la violencia o la coacción como tal, pues tiene que ser la constante para este tipo de sistemas. Desde el punto de vista filosófico, esta postura pues no es algo novedosa. No vamos a decir que se trata de algo nuevo. Algunos autores, como es el caso de Rousseau, nos señalaba que cualquier persona malhechor que atacara el derecho social, pues se le considera como una persona que no pertenece al Estado, deja de ser miembro de él, ya que se considera que este sujeto se halla en guerra con el Estado, ¿sí? Entonces, al sujeto, o a este sujeto en específico, pues se le tiene que hacer morir más como un enemigo que como un ciudadano. Otro autor, como es el caso de Fichte, dice que aquella persona que abandona el contrato ciudadano, pues pierde todos sus derechos, ¿sí? Deja de ser ciudadano y además deja de ser humano y pasa a un estado de ausencia completa de derechos. Aquella persona que se le condena por esta situación,
pues prácticamente lo están reduciendo a una cosa, lo están reduciendo a una pieza de ganado, ¿sí? En donde, pues lo que se tiene que hacer o se tiene que implementar en contra de este sujeto es imponerle una serie de medidas de seguridad. Si bien es cierto, esta es la postura, decíamos, de Rousseau y de Fichte, estas posturas son bastante radicales. Pero esta postura, digamos, atendiendo a los sistemas actuales, pues tiene a matizarse. De tal manera de que aquella persona que, decíamos, esté en franca guerra en contra del Estado como tal, pues se tiene que buscar la forma de mantenerlo dentro del derecho, ¿sí? Y esto porque partimos por una parte que la persona debiese tener el derecho a volver a arreglarse con la sociedad, por lo tanto debe continuar con este estatus de persona, debe continuar con este estatus como ciudadano, y por otra parte, el delincuente como tal, pues también tiene obligaciones correlacionadas a la reparación. Entonces, si nosotros estamos hablando de deberes, pues esto es algo que viene correlacionado a la personalidad. Entonces, no podemos materialmente eliminar al sujeto de la sociedad y quitarle el estatus de, pues en este caso, correlacionados a la personalidad jurídica, porque simple y sencillamente, pues no estaría obligado a ello, ¿sí? Ahora, lo que se tiene que buscar, o lo que tiene que buscar el Estado, ahora, comentábamos, esta persona como tal, aún siendo delincuente de este tipo, donde se trata de la sanción por la sanción, pues vamos a buscar la forma de establecerle una serie de derechos que, si bien es cierto, son derechos desde el punto de vista, son reducidos o son limitados, pues eso no significa que aquellas personas que hayan cometido este tipo de delitos, pues queden al margen y que automáticamente no se les haga valer ningún derecho a su favor. O sea, ¿están limitados? Sí. Existen, digamos, disposiciones de carácter constitucional o incluso en los tratados internacionales en donde se establecen estas limitaciones, pero al final del día siguen teniendo derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que el Estado como tal, pues no los reduce a ser considerados una cosa, por las manifestaciones que acabamos de hacer alusión. Si tomamos en cuenta lo correlacionado a los tratados internacionales, habíamos comentado hace rato que debemos de partir de un proceso de globalización, ¿verdad? En donde comentábamos, hay globalización, hay transferencia o hay sí, movimientos de dinero, movimiento de personas, de mercancías, y comentábamos que eso también era utilizado por los delincuentes. Pero también dentro de estos procesos de globalización, debemos de señalar que no es la excepción el derecho. De tal manera de que a nivel internacional, ante este tipo de problemáticas, los estados se han puesto de acuerdo con la finalidad de homologar u homogeneizar los dispositivos jurídicos. Se han firmado en este sentido tratados internacionales, los cuales pues sirven de sustento para poder relativizar los derechos de los sujetos que son sometidos a este tipo de procedimientos. Dentro de los tratados que tenemos sobre este tenor, encontramos, por ejemplo, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 11 de octubre de 1952. Tenemos, por ejemplo,
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Tenemos, por ejemplo, también la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En cuanto a la primera convención, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se establece que esa convención como tal, entre otros, hace referencia, por ejemplo, al delito de genocidio, ¿sí? En donde se establece una serie de actos, los cuales son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre las conductas a las cuales se hace alusión, tenemos, por ejemplo, la matanza de miembros del grupo étnico, el grupo racial o religioso. Tenemos sometimientos intencionales de estos grupos a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial del grupo étnico, racial o religioso, a un grupo nacional. Tenemos también, por ejemplo, como conductas a sancionar, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. En esta misma convención se castigan, entre otros, el genocidio, la asociación para cometer el genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidios, la tentativa y la complicidad. ¿Sí? Podemos ver este tipo de pensamientos porque esta convención tipifica como ilícito la sola pertenencia a una asociación que tiene por finalidad cometer genocidio. ¿Qué significa esto? Que para poder sancionar a una persona no se requiere ningún acto de materialización o, en su caso, no se requiere ningún acto de ejecución del delito que implique la lesión de un bien jurídico concreto. ¿Sí? Si ustedes hacen referencia, por ejemplo, a los principios que rigen al derecho penal, pues uno de los principios es el de lesividad. De tal manera de que para que pueda a una persona sancionarse desde el punto de vista del derecho penal, pues tiene que haber una lesión. Si esta lesión no existe, pues no tendríamos por qué, de acuerdo al derecho penal común, castigar o sancionar a una persona. Y si ustedes revisan, comentábamos que este tipo de convención sanciona incluso la sola pertenencia al grupo. ¿Sí? Entonces, atendiendo a que se hace referencia a la sola pertenencia, vamos a decir que en esta legislación lo que se está realizando es una anticipación de punibilidad, ya que no se requiere una lesión del bien jurídico de manera completa para que se pueda perseguir a los sujetos que han cometido este tipo de delitos. ¿Sí? Ahora, si tomamos en consideración, decíamos, las diversas conductas señaladas en ese tipo de tratado internacional, se nos dice que también será castigado la instigación directa y pública a cometer genocidio. Entonces, si tomamos en cuenta que lo único que se requiere o que solamente basta la instigación directa y pública, entonces vamos a decir que no se requiere la concreción de la lesión al bien jurídico. ¿Sí? De tal manera que el derecho penal en este tipo de situaciones pues va a actuar de manera preventiva, ¿sí? Y no represiva como generalmente se maneja. ¿Sí? Recuerden que ante la comisión de un evento delictivo por parte de un ciudadano común y corriente, si éste comete un delito, lo vamos a castigar por lo que hizo. Pero para efecto del derecho penal del enemigo, ya habíamos comentado que pues no se requiere la concreción. Entonces, no se requiere la lesión.
decíamos, el derecho penal, en este sentido, ¿sí? Va a actuar de manera preventiva. O sea, antes de que se llegue a materializar la conducta, el derecho penal, pues ya está prácticamente sancionado. También tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. El propósito de esta convención es, entre otros, promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión de carácter internacional. Esta convención establece a su vez pues, una serie de lineamientos. Entre ellos encontramos la posibilidad de demorar los beneficios penitenciarios. Entonces, esta convención recomienda que dada la gravedad de los delitos establecidos en la misma, las autoridades deben tener en cuenta la gravedad de los mismos al considerar la posibilidad, o sea, no está diciendo que la vayan a otorgar, no está diciendo que la posibilidad de otorgar la libertad anticipada o la libertad condicional. Y esto ustedes lo pueden visualizar en el artículo 3º, numeral 7 de esta convención. Otra de las características de esta convención es que se deben prolongar los plazos para la prescripción. ¿Sí? Y debe ser muchísimo mayor la temporalidad de prescripción cuando el sujeto hubiese eludido la administración de justicia. Una de las características también que se establecen a nivel de esta convención es de que se establece lo que se conoce como una competencia de carácter universal para perseguir los delitos, ya que en caso de que las personas se encuentren por su territorio, y estas personas pues tienen por una parte la posibilidad material de juzgamiento, pero además tienen la obligación de los estados signantes de conceder la extradición cuando esta sea requerida. Y si en su caso no se puede llevar a cabo la extradición, tienen la obligación de juzgar al sujeto de acuerdo a sus leyes, las cuales obviamente tienen que ser concordantes a lo que establece la misma convención. Ahora, en torno a los actos de investigación, por ejemplo, existe una prohibición en donde no se puede alegar el secreto bancario para poder negarse a prestar la asistencia judicial de carácter recíproca. O sea, no podemos decir, es que, ¿sabes qué? Me estás pidiendo información sobre cuentas, recursos, entre otros, pero el secreto bancario lo impide. No se puede hacer valer esto. Si revisamos, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual fue firmada en Palermo, Italia, ¿sí? Podemos verificar que la finalidad de esta convención en concreto, pues es promover la cooperación para prevenir y combatir de manera más eficaz la delincuencia organizada transnacional. Esta convención va a tipificar, entre otros, por ejemplo, la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo de dinero, la corrupción, la obstrucción a la justicia. Y en aras de esta convención, pues se establecen una serie de medidas con la finalidad de poder intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en donde se van a establecer medidas específicas dependiendo de la actividad delictiva concreta, pero también se van a establecer medidas de carácter genérico que son aplicables a todos los delitos. ¿Sí?
Dentro de las medidas podemos encontrar, por ejemplo, para combatir el blanqueo de dinero, la supervisión de los clientes por parte de las instituciones financieras, el control transfronterizo. Si hablamos, por ejemplo, de las medidas contra la corrupción, también son aplicadas este tipo de medidas, ¿sí? Se puede hacer valer, por ejemplo, entre otras, como medidas de carácter genérico, el decomiso e incautación del producto del delito, la cuestión de la extradición. Se pueden llevar a cabo técnicas especiales de investigación. Se puede llevar también o se puede proteger a los testigos. Se puede realizar recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada, ¿sí? Entre otras tantas más. Ahora, si ustedes revisan, reitero, ese tipo de normatividad, se puede verificar que se penaliza la participación en los grupos de carácter delictivo organizado, se penaliza todo lo que tiene que ver con la organización, la dirección, la ayuda, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en aras de la comisión de un delito de carácter grave, ¿sí? Que conlleve la participación de este tipo de grupos delictivos organizados. Entonces, si somos cuidadosos en los tipos penales establecidos dentro de este tipo de tratado, podemos verificar que se va a tipificar, por ejemplo, la ayuda, la incitación, la facilitación, el asesoramiento para cometer delitos de blanqueo de dinero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se puede verificar que se criminalizan una serie de conductas que tienen lugar en un estado previo a la ejecución. Entonces, esto significa que no se requiere el acto de ejecución, basta la preparación. Entonces, no se requiere la lesión del bien jurídico, solamente se requiere la perturbación del mismo. ¿Sí? Si revisamos por otra parte, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ahí, primero que nada, esta Corte está facultada para ejercer la jurisdicción sobre personas que cometen los crímenes que pueden ser considerados más graves de trascendencia internacional. Entre los delitos que se encuentran tipificados, encontramos el crimen de genocidio, tenemos crímenes de lesa humanidad, tenemos crímenes de guerra, crímenes de agresión, ¿sí? En donde pues vamos a responsabilizar a los jefes y otros superiores por los crímenes establecidos en este estatuto, ¿sí? Que reitero, son competencia de la Corte Penal Internacional. Vamos a sancionar, por ejemplo, el jefe militar o el que actúe de manera efectiva como jefe militar por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o que se encuentre materialmente bajo su autoridad, ¿sí? En caso de que él no hubiera ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas. O sea, eres autoridad y resulta que tus muchachos cometen una serie de delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional y resulta que tú no tuviste el control adecuado sobre ellos, por esas meras circunstancias tienes responsabilidad. También, por ejemplo, se puede
señalar que en términos del artículo 28 de este estatuto, en el inciso I, se va a sancionar a aquella persona que hubiere sabido o en razón de las circunstancias temporales, hubiere debido saber que sus fuerzas estaban cometiendo crímenes o, en su caso, tenían o se proponían cometerlos. Entonces, a estos jefes militares, reitero, se les va a responsabilizar por los crímenes cometidos por el personal a su mando. Se les va a sancionar, decíamos, por no tener el control o por el hecho de haber estado en posición de saber y no haya sabido, ¿sí? Entonces, basta establecer que el sujeto estaba a cargo del personal que ejecutó los actos criminales y suponer que debió haber sabido esta situación para que se le pueda responsabilizar. Entonces, decíamos, no necesariamente requerimos que esta persona haya cometido el delito, sino que vamos hacia una postura de carácter preventiva. Todo esto, ¿en qué se traduce en nuestro sistema jurídico? Miren, con motivo de esta firma de estos tratados, pues recordemos que México como tal, pues tiene que cumplir con las recomendaciones que se hacen correlacionadas a los mismos, ¿sí? De tal manera de que se pueda tener, pues, resultados más significativos y que, pues, realmente se pueda afrontar al delito como tal. Esto ha conllevado o se ha traducido en que en México se implementen lo que son consideradas como nuevas estrategias o medidas de política criminal, las cuales han quedado insertadas tanto en la Constitución como en la legislación secundaria. Ejemplo de ello lo podemos visualizar en la reforma constitucional del 2008, en donde, si bien es cierto, se establecen las bases de lo que es actualmente el sistema procesal de carácter acusatorio, pero también se introdujeron una serie de mecanismos especiales para poder afrontar de manera más eficaz la delincuencia organizada, atendiendo a los rasgos característicos de este tipo de delincuencia y a las exigencias para su investigación. Entonces, podemos afirmar de manera válida que en nuestro sistema constitucional coexisten criterios correlacionados a la delincuencia común o de carácter tradicional, pero también coexisten normas correlacionadas a este tipo de delincuencia. Dicho de otra manera, tenemos por una parte un sistema de carácter garantista, el cual responde a exigencias de índole democráticos, atendiendo, decíamos, al Estado social y democrático de derecho, en donde se busca proteger al ciudadano de un actuar arbitrario, pero también tenemos, decíamos, un sistema de normas del derecho penal del enemigo, las cuales tienden o tienen una tendencia pues correlacionada a la eficacia o la funcionalidad de este tipo de normas. Dentro de las medidas de carácter político criminal que se introdujeron con motivo de esta reforma o en su caso se mantuvieron, porque estamos de acuerdo que todo lo que tiene que ver con el estudio de la delincuencia organizada es previo a la reforma del 2008. Entonces, algunas figuras se implementaron, algunas se mantuvieron, ¿sí? De sistema mixto que ya teníamos. Por ejemplo, tenemos lo relativo al arraigo, el cual, pues si bien es cierto, había sido tachado de inconstitucional durante muchos años,
fue regulado con motivo de la reforma, el cual, gracias, el cual aplica, decíamos, a la delincuencia organizada. Recuerden que este arraigo, pues puede tener una temporalidad de 40 días o hasta 80 días. ¿Sí? Obvio, se tiene que justificar la ampliación del periodo del arraigo como tal. Tenemos, o se regula también la extinción de dominio, en donde a través de esta figura, pues se pretende afectar la economía de los grupos de delincuencia organizada. Recuerden, por tratarse de medidas de carácter restrictivos o restrictivas de derecho, se tienen que aplicar o interpretar y aplicar también de manera restrictiva. O sea, no podemos aplicar la extinción de dominio en cualquier tipo de delito, sino que necesariamente tiene que ser en delitos correlacionados a la delincuencia organizada. Comentábamos, esta extinción, ¿sí? Como tal, pues materialmente decíamos, tiene como finalidad afectar a la economía de estos grupos delictivos, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que este tipo de extinción de dominio es un procedimiento de carácter jurisdiccional, pero es autónomo de lo penal. O sea, estamos ante, o mejor dicho, no requerimos que exista una sentencia de carácter penal para que pueda aplicar la extinción de dominio. Basta que de la información que se encuentre dentro de la averiguación previa de la carpeta de investigación existan elementos sobre la configuración de alguno de estos delitos para que la gente del Ministerio Público pueda solicitar ante un tribunal especial, o mejor dicho, un tribunal especializado, el que opere esta extinción. ¿Sí? Existe otra limitación en cuanto al derecho de compurgar la pena en los centros más cercanos a su domicilio. Recuerden que, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 constitucional, lo que se busca es que la persona pueda ser reinsertada socialmente. Entonces, para lograr este objetivo, esta persona puede compurgar su sanción en la prisión más cercana a su domicilio, salvo que se trate de delincuencia organizada o en su caso se trate de un delincuente peligroso. Entonces, ante esa situación en concreto, se reduce o se limita esta posibilidad. Imagínense, ejemplo de ello, que el caso del el famoso Chapo, si se les fue o se escapó de un, pues de un reclusorio de máxima seguridad, pues imagínense en un reclusorio cercano a su domicilio, ¿sí? Y lo podemos contrastar con el evento desafortunado en donde trataron de detener al hijo y pues prácticamente fue un lugar de guerra, ¿sí? Entonces, si se les fue, reitero, de penales de máxima seguridad, pues imagínense en el reclusorio cercano a su domicilio. Entonces, se lleva a cabo la limitación de este derecho por esta circunstancia. Correlacionado a este aspecto, pues la federación como tal, pues tiene la facultad o se tiene la posibilidad de crear centros especiales para reclusión preventiva y ejecución de sentencias, en donde se pueden llevar a cabo incluso la restricción de comunicaciones con terceros como tal. O sea, van a estar en un reclusorio especial y vamos a limitar sus comunicaciones, independientemente de que se trate de una persona imputada o que haya sido sentenciada por este tipo de delitos. Recuerden que la única limitación a esta restricción es el derecho de defensa. No pueden limitar el derecho de defensa, salvo que el abogado pues sirva como enlace entre los de adentro y los de afuera, donde el sujeto deja de tener este carácter de abogado, automáticamente se considera pues parte de la organización delictiva.
También, con motivo de este tipo de delincuentes, pues se implementan medidas de vigilancia especial para aquellas personas que se encuentran en estos centros especiales, ¿sí? Incluso si ustedes son, o ustedes veían la televisión, por ejemplo, comentaban que a este tipo de delincuentes, pues se les tiene monitoreados las 24 horas, ¿sí? Otra de las perspectivas o otra de las relativizaciones de los derechos es que tratándose tratándose de este tipo de delitos, también procede la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? O sea, basta con que se tenga por justificado por el agente del Ministerio Público la existencia de este tipo de hechos delictivos en grado de probabilidad para que la misma Constitución dé por sentado o presuma que efectivamente existe un peligro en la demora, ¿sí? Entonces, tratándose de este tipo de delincuentes, también aplica, decíamos, la prisión preventiva oficiosa. Otras de las limitaciones correlacionadas es el mantenimiento en reserva del nombre y, en su caso, los datos del acusador, así como de los testigos. Digo, eso es por una cuestión de obviedad, ¿verdad? Si nosotros o se les otorga este tipo de información a este tipo de sujetos, pues es más factible de que en su caso, pues puedan tratar de atentar en contra de la víctima o los testigos, ¿sí? Y recuerden, bueno, esto lo encontramos, si bien es cierto, en el artículo 20 constitucional, apartado B, recuerden que correlacionado a esta situación, en el apartado C, se establece un derecho fundamental a favor de la víctima para que se mantenga bajo resguardo su identidad. Existen una serie de beneficios en relación a los inculpados, procesados o sentenciados que en su caso presten ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada. Otra de las restricciones tiene que ver con el valor probatorio de las actuaciones en la fase de investigación, de tal manera que cuando éstas pues, no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigo o víctimas, pues materialmente se les va a otorgar valor probatorio, ¿sí? Recordemos también que dentro de las medidas que ya estaban previas a la reforma, tratándose de la averiguación previa, hoy en día investigación de carácter inicial, pues una persona que comete este tipo de delitos, la investigación inicial pues se puede duplicar hasta un plazo de 96 horas, ¿sí? Otra de las restricciones es que se pueden suspender el proceso o los plazos para la prescripción cuando el sujeto se evada de la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otra autoridad diferente con la finalidad de procesarlo, ¿sí? Entonces, comentábamos, estas son algunas de las manifestaciones de este derecho penal del enemigo a nivel constitucional. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, comentábamos, recuerden que esto está establecido en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, en donde se nos dice que procede la prisión preventiva oficiosa tratándose de delincuencia organizada y algunos actos correlacionados a este tipo de delincuencia. Por ejemplo, las violaciones a la Ley General de Salud, secuestro, trata de personas, ¿sí? Entonces, en ese tipo de delitos que están correlacionados o pueden estar correlacionados a la delincuencia organizada, también procede este tipo de prisión preventiva oficiosa. Si ustedes revisan
También, en aras de este tipo de normatividad, se implementó o se anexó al Código Nacional algunos delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. La justificación teórica para agregar estos delitos al Código Nacional en el apartado de los delitos de prisión preventiva oficiosa es porque se considera, atendiendo al tipo de delincuencia, que este tipo de delitos atentan en contra de la seguridad nacional, señalando en consecuencia que se le tiene que dar un tratamiento diferente. Dentro de los delitos que fueron insertados precisamente con esta reforma del 2019, encontramos, por una parte, el contrabando y su equiparable, tenemos la defraudación fiscal y su equiparable, y tenemos la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. ¿Sí? Entonces tendríamos que checar, decíamos, la legislación fiscal para determinar en qué casos procede la prisión preventiva oficiosa, correlacionando esto con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, si vemos lo relativo al contrabando, tratándose de la equiparable, vamos a hacer referencia a la enajenación, a la comercialización, a la adquisición, o en su caso que el sujeto tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, ¿sí? Entre otras conductas. Si se tiene, por ejemplo, mercancías extranjeras de tráfico prohibido, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de 1.243.590 pesos, o que en su caso se exceda por la suma de varios conceptos de 1.865.000 y fracciones. También, por ejemplo, tratándose de la prisión preventiva oficiosa, vamos a hablar de la defraudación fiscal y su equiparable, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces el monto de 2.600.000 y fracción. Cuando hacemos referencia, por ejemplo, a los comprobantes de carácter fiscal, cuando estos amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y las cifras, decíamos, superen 3 veces la cantidad también de 2.600.000. Esto, decíamos, fue reformado en el 2019 con la finalidad, decíamos, de poder afrontar a la delincuencia organizada, porque se considera, comentábamos, que atenta en contra de la seguridad nacional, ¿sí? Entonces, atendiendo a esa situación, pues se le da un tratamiento diferente. Entonces, comentábamos, se busca afrontar ese tipo de delitos de una manera diversa, ¿sí? Ahora, si nos vamos al aspecto de la legislación secundaria, tenemos, por ejemplo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual pues tiene como objeto establecer reglas correlacionadas a la investigación, a la persecución, procesamiento, sanción y ejecución de penas por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de estos grupos delictivos. Si ustedes revisan la legislación, esta ley pues primordialmente no se orienta a fines de carácter preventivos, sino que, decíamos, tiene como objeto emprender una lucha en contra de las personas que pues se les da un estatus diferente de los ciudadanos normales, ¿sí? Entonces, atendiendo a esa situación, pues este tipo de normatividad
contiene normas de carácter sustantivo, procesal y de ejecución que solamente rigen a aquellas personas que pertenecen a la delincuencia organizada. ¿Sí? Y se va a sancionar, por ejemplo, aquellas personas que acuerden realizar o realicen pues una serie de delitos que están establecidos en el artículo 2 de esta misma ley, en donde encontramos, por ejemplo, el caso del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, falsificación, uso de moneda falsificada, lo que conocemos como ORPI o operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, trata de personas, secuestro, entre otros. ¿Sí? Si ustedes revisan esta misma ley, habíamos comentado que también se sancionan los actos que son preparatorios. ¿Sí? Y si ustedes revisan, pueden decir que la reacción punitiva pues, puede resultar incluso desproporcionada respecto de la punibilidad de las figuras consumadas. Pero recuerden que esto atiende materialmente a poder enfrentar o afrontar este tipo de delincuencia. ¿Sí? Entonces, la legislación como tal, en este sentido, pues es bastante más agresiva de lo que puede resultar el derecho penal del ciudadano común. ¿Sí? Si revisamos también esta misma legislación, pues podemos verificar que los plazos de prescripción, pues, se duplican, ¿sí? Cuando en su caso estos delitos, pues, hayan sido cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Si en su caso ustedes revisan, por ejemplo, también los relativos correlacionados, los dispositivos normativos correlacionados a la ejecución de la sentencia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el artículo 43 y 44, se establecen una serie de restricciones expresas de tal manera que estas personas pues se vean impedidos de obtener un beneficio de carácter preliberacional. Entonces, reitero, si ustedes revisan, pues se adoptan una serie de medidas pues más severas o más drásticas que las que corresponden a la delincuencia común. De ahí que se afirme que estamos ante una relativización o relajación de los derechos fundamentales establecidos a favor de estas personas, atendiendo a esta situación, ¿sí? Atendiendo a el tipo de delincuentes. Si vemos, por ejemplo, también esto en relación al Código Penal Federal, pues podemos visualizar que también siguen este tipo de tónicas, por ejemplo, tratándose de los delitos contra la seguridad de la nación, delitos como es el caso de la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín, la rebelión, el terrorismo, entre otros. ¿Sí? Ejemplo de ello, si ustedes revisan el artículo 142 del Código Penal Federal, nos dice que se va a sancionar a aquella persona que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos precisamente en el título de los delitos cometidos en contra del Estado, ¿sí? En donde a ellos pues se les va a aplicar la misma penalidad para el delito de que se trate, ¿sí? Entonces, aquellas personas que lleven a cabo los procesos de instigación, incitación o invitación, pero que sea a militares en ejercicio, se les va a aplicar sanciones que oscilan de los 5 a los 40 años de prisión, ¿sí? Con excepción del delito de terrorismo, en donde la sanción va de 8 a 40 años de prisión.
Entonces, si se dan cuenta, decíamos, no es necesario la consumación. Partimos que una simple invitación, pues conlleva a este tipo de sanciones. Si vamos, por ejemplo, también a las cuestiones de carácter fiscal, y ustedes revisan el artículo 101 del Código Fiscal, nos dice, por ejemplo, que no procede la sustitución y la conmutación de sanciones o cualquier otro tipo de beneficios a aquellas personas que sean sentenciadas por delitos fiscales cuando se trate de los delitos de contrabando, equiparables al contrabando, y estemos en las hipótesis cuya sanción pues va de 3 a los 9 años de prisión. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, tratamos el delito de defraudación fiscal y su equiparable, entre otros. Si bien es cierto, habíamos comentado que este tipo de derecho penal pues tiene como finalidad poder afrontar este tipo de delincuencia, decíamos, una delincuencia pues globalizada, una delincuencia de carácter transnacional, entre otros. Existen pues también una serie de críticas que se postulan en relación a este tipo de derecho, ¿sí? Entre las críticas que se realizan es de que el derecho penal del enemigo no estabiliza normas, o sea, no se busca lo que es considerado en la política criminal como una prevención general positiva. O sea, no se establecen mecanismos para evitar que la mayor parte de la población pues, no delinca a través de mecanismos que sean propensos a la población, sino que en este caso lo que se está realizando es que demoniza a determinados grupos de infractores, ¿sí? Otra de las críticas que se realiza es que este tipo de derecho penal, a diferencia del derecho penal del ciudadano, no es un derecho penal de hecho, sino que estamos ante un derecho penal de autor, ¿sí? O sea, estamos sancionando al sujeto por sus características específicas y por el tipo de delincuencia que comete. En este sentido, los autores o varios académicos dicen que pues no toda aquella persona que comete este tipo de delitos, pues es un adversario del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y que además debemos de tener cuidado porque si en su caso las figuras correlacionadas a este tipo de delincuencia se hacen o se pretenden hacer extensivas a la delincuencia de carácter común, pues esto rompe con los lineamientos del Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos pues sancionando la delincuencia común partiendo de actos, incluso decíamos, anticipados a la ejecución del delito. ¿Sí? Algunos autores, como es el caso de Ferrajoli, nos dice que partir de la concepción del terrorista, del delincuente como enemigo, pues conlleva a que se arrollen todos sus derechos, que se arrollen los principios y los derechos fundamentales del derecho penal, que van desde el principio de legalidad hasta el principio de culpabilidad, desde la presunción de inocencia hasta la carga de la prueba, y que además se afecten pues sus derechos de defensa, ¿sí? Entonces, se señala que ese tipo de medidas pues no debiesen de ser necesarios, ¿sí? Entonces, si se identifica a los delitos como un acto de guerra y no como un crimen, pues nos dice este mismo autor que se elimina la distinción
y la asimetría que existe entre el derecho y la guerra. Entonces, lo que se está haciendo de manera material es que se está criminalizando al enemigo y se está militarizando la justicia. Ahora, también se señala por esos autores que al momento de que se implementa este derecho penal del enemigo, lo único que está pasando es de que no se puede mantener una congruencia de carácter ideológica, decíamos, del Estado social y democrático de derecho, sobre todo en relación a algunos mecanismos que se emplean en el proceso de investigación de los delitos, como es el caso de la implementación de algunas medidas cautelares o en su caso de la implementación de ciertas técnicas de investigación. Y esto es así porque demuestran o denotan un extralimitado poder por parte del Estado, lo cual conlleva pues necesariamente o de manera simétrica la afectación de los derechos procesales del gobernado. Para el caso de Francisco Muñoz Conde, por ejemplo, nos dice que este tipo de derecho como tal, pues es un derecho penal excepcional, el cual pues deroga los principios básicos del derecho penal liberal de corte clásico, así como los principios básicos del derecho penal en un Estado de derecho. Muñoz Conde nos dice que este tipo de derecho se muestra como un derecho penal que recuerda al derecho penal de autor, ¿sí? El cual pues fue impulsado por los penalistas nazis, ¿sí? En donde pues el hecho penal para ellos pues no es tan relevante, sino lo que es trascendental es la peligrosidad del autor. Este mismo autor nos dice que este tipo de derecho penal del enemigo pues es un régimen de dureza extrema, ¿sí? Que va más dirigido a un estado de tipo totalitario, ¿sí? Eh, entonces, que no debiese de ser implementado. Si seguimos revisando, pues muchos autores, reitero, van sobre este tipo de tópicos, ¿sí? Ahora, a manera de conclusión, podemos decir que tenemos dos tipos de derechos. Tenemos un derecho penal del ciudadano y tenemos un derecho penal del enemigo. Derechos los cuales coexisten de manera concordante en nuestro sistema jurídico. Y en ese sentido, recordemos que México, pues por una parte, ha firmado tratados internacionales tendientes a favorecer a los gobernados correlacionados, reitero, a los derechos fundamentales del ciudadano, pero también ha firmado tratados internacionales que son diametralmente opuestos, los cuales tienen que, como objeto, poder afrontar a este tipo de delincuentes. ¿Existe contradicción? No, porque partimos de que todos los tratados internacionales correlacionados a los derechos del ciudadano común, ¿sí? Es la regla, y el derecho penal del enemigo es una excepción. Este derecho penal del enemigo, ya dijimos, relativiza una serie de derechos, entre ellos lo que tiene que ver con el principio de lesividad. Dijimos que no necesitamos una lesión al bien jurídico para que pueda ser sancionado este tipo de delitos. Dijimos que también desde el punto de vista constitucional y legal, también hay una relativización de derechos de carácter procesal. Ejemplo de ello, la prisión preventiva oficiosa, el hecho de no darle los nombres del acusador o del testigo, la ampliación del tiempo de investigación inicial de 48 a 96 horas, el hecho de la implementación del arraigo como una medida para sujetar
al sujeto o al individuo como tal, el régimen de extinción de dominio, entre otros. Entonces, podemos ver que existe un relajamiento de los derechos fundamentales, pero este relajamiento tiene que ver con una cuestión de eficiencia o efectividad del sistema jurídico penal para poder afrontar este tipo de delincuencia, ¿sí? Y pues por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, en este momento puede abrir su micrófono y hacer uso de la voz para que puedan hacerle alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto del tema. Igual si siguen la transmisión por Facebook Live, pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios, se las hacemos llegar al doctor, o en su caso, si ven la retransmisión, de igual manera pueden dejar sus preguntas y posteriormente nosotras se las enviamos a su correo al doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchas felicidades, es una excelente ponencia. Una pregunta. Gracias. Dígame. En relación, por ejemplo, a un juicio donde se solicita una prórroga de una investigación complementaria, sin que exista fundamento por parte, en este caso fue de asesoría jurídica, para que hicieran esa prórroga. Ahí estaríamos también ante un derecho penal del enemigo utilizado excesivamente. A ver. Cuando hacemos referencia al derecho penal del enemigo, estamos haciendo referencia a dispositivos legales que restringen derechos. Ahora, en una cuestión de una investigación complementaria, puede derivar de N tipo de delitos, puede ser hasta de un homicidio común y corriente. El hecho de que se amplíe o no se amplíe el tiempo de investigación complementaria, pues materialmente atiende a los argumentos vertidos dentro de la audiencia. Entonces, tendríamos que ver el aspecto de la justificación de qué fue lo que pasó para poder determinar si es válido o no, en su caso, un pronunciamiento para ampliar el tiempo de investigación complementaria. Ahora, de manera genérica, le puedo afirmar que los jueces, pues no creo que amplíen nada más por ampliar. Reitero, recuerden que tiene que estar debidamente fundado y motivado. Cabe la posibilidad, bueno, si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala que cuando el delito tenga una punibilidad o una penalidad superior a los 2 años, el tiempo de investigación complementaria se puede extender hasta por 6 meses. Cabe la posibilidad de que se pueda extender incluso por una temporalidad mayor, atendiendo a un control de convencionalidad, ¿sí? En donde se señala a nivel de tratados internacionales que el imputado como tal o aquella persona que esté siendo procesada, pues tiene derecho a una ampliación siempre y cuando sea con fines de defensa. Ahora, si bien es cierto, los tratados internacionales lo establecen como un derecho del imputado, si partimos de un principio de igualdad, partiendo del principio de ante la igual situación debe operar la misma disposición, también cabría la posibilidad de ampliar el tiempo a favor de la víctima ofendido cuando esto sea necesario para poder perfeccionar la información correlacionada a su acusación coadyuvante, ¿sí? Pero reitero, tendría que ver con una cuestión de una justificación adecuada y además tendría que ver con un ejercicio argumentativo eh, preciso. ¿Por qué? Porque no podríamos beneficiar a alguna de las partes que no ha actuado durante el tiempo de investigación complementaria, que no ha girado oficios, que no ha hecho absolutamente nada en perjuicio del imputado. ¿Sí? Porque al final del día, este sujeto se encuentra privado de su libertad y pues esa es una restricción de sus derechos. Espero haber Muchísimas sido claro. gracias.
Muy claro. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Una disculpa, no me pude integrar a tiempo, pero obviamente sí me interesa el material, ¿verdad? Va a salir como muchos otros en la página del instituto. Sí, así es. La grabación se queda por Facebook Live en la página de Universidad INADEC Campus León. Sí, correcto. Agradezco mucho y perdón por la interrupción. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, independientemente de ello, me pongo a sus órdenes. Si desean, en este caso, el despacho como tal, o pueden solicitar incluso información o auxilio. Estamos en www.mla, ¿sí? En el despachojurídico.com, o me pueden encontrar en la página de Facebook como MLA Bufete Jurídico. Perdón, me equivoqué, es www.mlabufetejurídico.com o en la página del Facebook, con esos mismos datos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le queremos hacer un reconocimiento a nombre de la Universidad INADEC Campus León. Queremos hacerle llegar este reconocimiento al doctor Ángel Medel Infante por su brillante participación como ponente en la conferencia magistral en línea Derecho Penal del Enemigo, impartida el día 14 de abril del 2021. Se expide la presente a los 14 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de León de los Aldama, México. Firma la coordinadora académica y el rector, el doctor Faustino Guerrero Posadas. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente por su participación. Les invitamos a todos que sigan, por favor, nuestras redes sociales, que sigan al tanto. Vamos a seguir promocionando las conferencias de este mes. Recuerden que el 22 tenemos otra cita con el doctor Antonio Albuerne, con el tema de contratos mercantiles. Asimismo, los invitamos para que se inscriban al curso que es de oralidad familiar, que se va a impartir el día 26, vamos a iniciar, son 4 sesiones, va a haber una sesión práctica, todo es muy dinámico, tratamos de hacer lo que sea así. A nombre del director de INADEC, el doctor Anatolio, y del rector de Campus León, el doctor Faustino Guerrero Posadas, les agradecemos a todos. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Estamos en contacto y excelente tarde para todos. Hasta luego. Gracias.